El siguiente ejercicio se trata de un ejercicio simple, pero que involucra varios conceptos que hay que tener bien claros para poder resolverlo. El ejercicio nos dice encuentre el campo eléctrico en el punto O para la configuración de cargas que se muestra a continuación. Bueno, para dar respuesta a este problema, se hay que comprender y utilizar tres conceptos distintos, ¿sí? El primero, eh, bueno, como está acá en la parte superior a la derecha, dice el campo eléctrico en cierto punto, ¿sí? Va a ser igual a la fuerza que experimenta una pequeña carga de prueba positiva dividido por la magnitud de esa carga de prueba, ¿sí? Ahora a medida que vayamos resolviendo el ejercicio, yo voy a ir explicando qué significa cada uno, ¿sí? Otro concepto que vamos a utilizar es la ley de Coulomb, que dice que la magnitud de la fuerza eléctrica es igual a una constante K multiplicada por la magnitud de la carga uno por la magnitud de la carga 2 dividido la distancia de separación de esas cargas al cuadrado. Después vamos a utilizar otro concepto más que es el principio de superposición, eh, que dice que, bueno, para una configuración de cargas, el campo eléctrico total o neto, si quieren verlo así, en cualquier punto, es simplemente la suma vectorial de los campos eléctricos que se deben a las cargas individuales. Entonces, si observan el esquema, tenemos acá en el centro el punto O, después sobre el eje Y tenemos una carga de 5 microcoulomb y en el eje X una carga de -4 microcoulomb. ¿Sí? Lo que voy a hacer es llamar a esta carga de -4 microcoulomb, la voy a llamar Q1, y a esta carga de 5 microcoulomb la voy a llamar Q2. Bien, entonces, vamos a utilizar primero esta primera definición, ¿sí? El campo eléctrico, que dice que el campo eléctrico es una cantidad vectorial y que es igual a la fuerza eléctrica en Q más, dividido Q más. ¿Qué es Q más? Q más es una pequeña carga de prueba positiva, ¿sí? Si yo quiero saber cuál es el campo eléctrico en un punto, lo que tengo que hacer es, em, a ver, voy a hacerlo así. Supóngase que yo acá tengo una carga positiva, ¿sí? La voy a llamar Q, la voy a llamar Q. Y quiero saber cuál es el punto, cuál es el campo eléctrico en este punto. Este punto lo voy a llamar A. Quiero saber cuál es el campo eléctrico en el punto A debido a esta carga positiva Q. Entonces, lo que tengo que hacer primero para ver cuál es la dirección y bueno, y después la magnitud, ¿verdad? Lo que tengo que hacer primero es trazar una línea que vaya desde, o mejor dicho, sí, que pase por el centro de la carga y por el centro del punto A. Ok. Entonces,
Ahora es donde viene esta carga, esta pequeña carga de prueba positiva Q+, ¿sí? Lo que voy a hacer es, eh, voy a colocar, si yo quiero saber cuál es el campo eléctrico generado por la carga Q en el punto A, lo que voy a hacer es colocar una pequeña carga de prueba que siempre va a ser positiva, ¿sí? Llamada Q+, y tengo que ver cuál es la dirección que experimenta esa pequeña carga de prueba positiva. ¿Ok? Entonces, como esta carga Q es positiva y esta pequeña carga de prueba también es positiva, van a experimentar fuerzas de repulsión. Bien. Entonces, esta pequeña carga de prueba positiva va a experimentar una fuerza a través de esta línea verde que tracé, ¿verdad? Que une a los centros de las cargas. Y como es de repulsión, va a tener esta dirección. Bien, entonces, el campo eléctrico en el punto A va a tener la misma dirección y sentido que la fuerza eléctrica que experimenta esta pequeña carga de prueba positiva, ¿sí? Q+. Entonces, el campo eléctrico va a tener esta dirección y este sentido, ¿sí? Este es el campo eléctrico, este vector es el campo eléctrico en el punto A, que no es más que, como dice la definición, la fuerza eléctrica en Q más dividido Q más. Bien, lo que voy a hacer ahora es, eh, voy a quedarme con la magnitud, ¿sí? Después averiguaremos cuáles son los componentes y para conocer bien la dirección. Pero con lo que me voy a quedar es con la magnitud, ¿sí? El campo eléctrico en el punto A va a ser igual a la fuerza, la fuerza eléctrica en Q+, y aquí es donde entra eh, la ley de Coulomb, ¿sí? Eh, la fuerza eléctrica en Q+, que va a ser igual a la constante K, la carga Q multiplicado por la carga Q+, y dividido la distancia de separación entre las dos cargas al cuadrado, ¿sí? Esta es, R vendría a ser esta distancia. Y todo esto dividido, eh, acá es Q más, dividido Q más, ¿sí? El campo eléctrico, magnitud del campo eléctrico en el punto A. Ok, entonces, si se fijan bien, Q más se me va con Q más y me queda que la magnitud del campo eléctrico en el punto A, generado por la carga Q, no es más que K, la constante K, por la magnitud de la carga Q dividido R al cuadrado, ¿sí? Esta expresión es la magnitud del campo eléctrico generado por una carga a cierta distancia R. Bien, ok. Ahora sí, entonces pasemos a hacer, pasemos a resolver el ejercicio. ¿Cómo vamos a resolver este ejercicio? Lo que vamos a hacer es
Primero, yo tengo dos cargas, Q2 y Q1. Lo que voy a hacer es, primero, considerar una y olvidarme por un momento de la otra, ¿sí? Voy a empezar por Q1, entonces me olvido por un momento de esta Q2. Voy a hacer de cuenta de que solamente tengo a Q1. Entonces, Q1 es una carga negativa. Si yo pongo una pequeña carga de prueba positiva en el punto O, esta pequeña carga de prueba positiva Q más va a experimentar una fuerza de atracción, ¿verdad? Pues eh, son cargas opuestas. Entonces, el campo eléctrico va a tener esta dirección, ¿sí? Voy a llamarlo campo eléctrico debido a uno. Ok. Y la magnitud va a ser, como habíamos dicho hace un momento, la constante K. Como es magnitud, voy a ponerlo así, magnitud de Q1 entre barras, ¿sí? Voy a considerar el valor absoluto, dividido la distancia al cuadrado. Voy a llamarla R1 al cuadrado, ¿sí? Es esta distancia de acá, que son 4 metros. Bien, ya tengo la magnitud del campo eléctrico en el punto 2 generada por la carga 1. Lo que voy a hacer ahora es, voy a ir con la otra carga Q2. Voy a olvidarme por un momento de Q1. Voy a hacer de cuenta que solo tengo a Q2. Y hago lo siguiente. De vuelta, considero una pequeña carga de prueba positiva acá, en el punto O, y me fijo. Q2 es una carga positiva. Y Q más, la pequeña carga de prueba positiva, también es positiva. Entonces, la carga de prueba positiva, Q más, va a experimentar una fuerza de repulsión. Entonces va a tener eh, esta dirección, ¿sí? Vertical y hacia abajo. Voy a llamarlo campo eléctrico debido a la carga Q2. Y de vuelta, la magnitud de ese campo eléctrico va a ser igual a la constante K multiplicado por Q2. Acá no pongo valor absoluto porque Q2 ya es positiva. Dividido la distancia R2 al cuadrado, que es 3 metros. Entonces, a mí me pregunta el ejercicio, encuentre el campo eléctrico en el punto O, pero se refiere al campo eléctrico total o neto. Y habíamos dicho que para hallar el campo eléctrico total tenemos que utilizar este tercer concepto que es el principio de superposición, que no es más que la suma vectorial de los campos eléctricos generadas por las cargas individuales. Entonces, como es una suma vectorial, puedo utilizar el método del paralelogramo y decir que, bueno, entonces el campo eléctrico total va a ser este, E total, a cierto ángulo tita, va a tener cierto ángulo tita, va a tener cierta magnitud y cierto ángulo tita, que como va en sentido horario, vamos a ver que después nos tendría que dar un ángulo negativo, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar este vector, E total. Entonces, E total va a ser igual a, podemos ponerlo así, E1
más E2. Entonces, E total va a ser igual a E1. E1 es, su magnitud es K magnitud de Q1. Bueno, si no, lo que podemos hacer es esto. A ver, vamos a reemplazar valores. Vamos a decir que E1 es igual a K, tiene un valor de 9,00 por 10 elevado a la 9 y sus unidades son Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. La magnitud de Q1 es 4 microcoulomb, que es 4,0 por 10 elevado a la menos 6 coulombs, y todo esto dividido la distancia al cuadrado, que es 4,0 metros al cuadrado. Entonces, si hacemos esta cuenta en la calculadora, encontramos que el campo eléctrico es 2,3 por 10 elevado a la 3 newtons sobre Coulomb. ¿Sí? Ese es el campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico en el punto O debido a la carga Q1. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con E2. Vamos a decir que E2 es igual a la constante K, 9,00 por 10 elevado a la 9, por el valor de la carga Q2, que es 5 microcoulomb, dividido la distancia al cuadrado, que son 3 metros al cuadrado. Si hacemos esta cuenta, vamos a tener un resultado de 5,0 por 10 elevado a la 3 newton sobre Coulomb. ¿Sí? Pongo estos resultados con dos cifras significativas porque acá estos valores tienen dos cifras significativas. ¿Sí? 'Entonces el campo eléctrico total va a ser igual a 2,3 por 10 elevado a la 3 en dirección I. ¿Sí? Acá tiene un valor positivo.
la componente, la componente en I, ¿sí? Los vectores unitarios serían así, y después la componente en J va a ser negativa. Unidades Newton sobre Coulomb. Este es el campo eléctrico total en el punto O, expresado en forma vectorial. Lo que podemos hacer también es hallar la magnitud de, de este vector. O sea, lo que estamos haciendo es esto. Eh, lo que vamos a hacer ahora es hallar la magnitud de este vector y este ángulo tita. Como, como esta magnitud es la hipotenusa de este triángulo, se puede utilizar Pitágoras. Entonces la magnitud del campo eléctrico total en el punto O va a ser igual a 2,3 por 10 elevado a la 3 al cuadrado más menos 5,0 por 10 elevado a la 3 al cuadrado, todo a la raíz cuadrada. O sea que la magnitud del campo eléctrico total en el punto O va a ser igual a 5,5 por 10 elevado a la 3 newton sobre Coulomb. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar el ángulo tita. Nosotros tenemos este triángulo, tenemos que encontrar este ángulo tita, esto es E1 y esto es E2. Entonces, yo puedo decir que la tangente de ese ángulo es igual a el cateto opuesto, que es E2, dividido E1. Entonces, tita es la tangente inversa de E2 dividido E1.
Si hacemos esta cuenta, eh, acá, es- acá es, esto es al revés. Nos da que tita es igual a eh, 66 grados por debajo de la horizontal. Entonces, bueno, esta es la respuesta en forma vectorial, o si no, también podemos expresarlo así, la magnitud del vector y su ángulo.